Área del círculo, perímetro y circunferencia inscrita conociendo 3 puntos. Perímetro de la circunferencia y área del círculo. El perímetro de una circunferencia proporciona la longitud de esta. Mediante polígonos regulares, inscritos o circunscritos, pueden obtenerse tanto la longitud de la circunferencia como el área de su interior, es decir, círculo. Conforme aumenta el número de lados del polígono, su contorno o perímetro se aproxima más al de la circunferencia. Lo mismo ocurre con sus áreas. Aquí vemos la aproximación con polígonos inscritos. En el caso del perímetro, aunque este procedimiento es efectivo, resulta poco funcional, pues es muy laborioso aproximar de este modo la longitud de cada circunferencia particular. Desde la antigüedad se recurrió a un procedimiento más práctico para calcular la longitud de una circunferencia. Se comparó esta con su diámetro. Los egipcios encontraron que C es igual a 22 entre 7 D. Los griegos establecieron lo siguiente. Para encontrar la longitud de la circunferencia, C es igual a pi por diámetro, o también 2 veces pi por radio. Es decir, 2 por pi ya sabemos que es el diámetro. Es lo mismo que ponerlo acá. O sea, cualquiera de las dos formas es válida para encontrar la longitud de la circunferencia. Entiéndase longitud, todo el contorno del círculo. Es decir, si nosotros lo llegáramos a cortar, por ejemplo, veríamos qué tan largo se encontraría si fuera una cuerda, por ejemplo. ¿Qué tan larga estaría esta cuerda? Longitud de una circunferencia. La longitud o perímetro C de una circunferencia de radio R es, como habíamos visto, C es igual a 2pi por R. Los siguientes segmentos de rectas y ángulos se asocian a una circunferencia. Ya conocemos el concepto de cuerda, diámetro, radio, la tangente y también la secante. Para el caso del área, con el procedimiento descrito al inicio, se observa que el límite del perímetro P del polígono es el perímetro C de la circunferencia y que el apotema A de aquel se convierte en el radio de esta. Así, el área encerrada por la circunferencia puede obtenerse reemplazando en la del polígono irregular. Hay que recordar que es perímetro por apotema entre 2. Los valores nos quedarían así. C por R entre 2. Hay que recordar que C, llamado perímetro, podemos decir que es el perímetro de la circunferencia, multiplicado por el radio, que es el equivalente al apotema, y lo dividimos entre 2. Esto conduce a la siguiente fórmula. 2pi por R. Y al final nos queda 2pi por R, es decir, pi por radio al cuadrado. Hay que recordar que este 2 se va con el de abajo y nos queda pi por radio al cuadrado. Es decir, el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Encuentre el área de un círculo cuyo diámetro es igual a 8 centímetros. Bueno, a partir de la fórmula de área, que es igual a 3.1416 por radio al cuadrado, nos están dando el diámetro, que es igual a 8 centímetros. Recordar que el radio es igual a la mitad del diámetro. Radio va a ser igual a diámetro entre 2. En este caso nos están dando el diámetro, que es 8, lo dividimos entre 2 y tenemos el radio, que es 4. Eso es lo que vamos a elevar al cuadrado, el radio al cuadrado. Al realizar la operación ya obtenemos el área del círculo. Encuentra el área de un círculo cuyo radio es 3.5. Aquí nos están dando directamente el radio, no hay necesidad de convertirlo, y sustituimos a 3.1416 por 3.5 al cuadrado. Y de esta manera estaríamos obteniendo el área del círculo. Encuentra el área de un círculo cuya circunferencia es 37.699. Muy interesante. Tenemos la fórmula de circunferencia, es decir, perímetro del círculo. La circunferencia es igual a pi por diámetro. ¿Qué hacemos primero? Bueno, conocemos el valor de la circunferencia, que es 37.699. Conocemos el valor de pi cerrado como 3.1416 por d. El diámetro es un dato que no conocemos y por lo tanto tenemos que despejarlo. Al realizar el despeje, diámetro es igual a 37.699 entre 3.1416. Esto es igual a 12. Es decir, el diámetro es igual a 12. Bueno, ese es el diámetro. El radio obviamente sería el diámetro entre 2. El radio sería 6 centímetros o 6 unidades, el valor del radio. El área por fin nos va a quedar 3.1416 por 6, que es el radio al cuadrado. Y obtenemos el área del círculo, que sería 113.09.
Ejercicios. Tenemos el valor de la circunferencia, que es pi por diámetro. Encuentra el valor de la circunferencia en cada círculo. Vemos que el radio, por ejemplo, es de 12.5. En el segundo círculo el diámetro es de 8 metros. Y ahorita vamos a hacer el tercero, que nos dice qué distancia recorrerá una rueda de 30 centímetros de diámetro al dar 5 vueltas. Primero, tenemos un radio que es igual a 12.5. Sabemos que el valor del radio es 12.5 y me interesa conocer, en ese caso, el valor de la circunferencia. Por lo tanto, empleo la forma C es igual a pi por diámetro. Obviamente el radio es 12.5. Para convertirlo a diámetro tendríamos que multiplicarlo por 2. 12.5 por 2 me da 25. Esto lo podemos convertir. C va a ser igual a 3.1416 de manera simplificada por el diámetro que acabamos de obtener, que es igual a 25. Multiplicamos 3.1416 por 25 y el resultado es 78.54 centímetros. En el segundo caso ya tenemos el diámetro. Lo único que tenemos que hacer es sustituir pi por diámetro. Pi, que lo estamos redondeando a 3.1416 multiplicado por 8. 3.1416 por 8. Tengo 25.1328 metros. Aquí serían centímetros. ¿Qué significa en sí esta circunferencia? Bueno, como les mencionaba, es una cuerda. Es como si nosotros agarráramos una cuerda y le hiciéramos en forma de círculo. Yo quisiera saber cuál es la longitud de esa cuerda, y la forma para poder obtener esa longitud de la cuerda es cuando las brinda la circunferencia. ¿Qué distancia recorrerá una rueda? Es una U, una rueda de 30 centímetros de diámetro. Vamos a pintar los 30 centímetros de diámetro al dar 5 vueltas. Es decir, cuánto habrá recorrido esta rueda de 30 centímetros al dar 5 vueltas. Bueno, primero lo que necesitamos conocer es cuánto avanzará al dar una vuelta esta rueda, y esto nos lo va a brindar la circunferencia. La circunferencia sabemos que es pi por diámetro. 3.1416 por 30 centímetros. Si nosotros hacemos esta operación, 3.1416 por 30, vamos a obtener C es igual a 94.24 centímetros. ¿Qué significa? Que esta rueda con estas características, con 30 centímetros de diámetro, al dar una vuelta va a recorrer 94.24 centímetros. Esto al dar una vuelta. Pero yo quiero saber cuánto va a recorrer al dar 5 vueltas. Obviamente lo que tenemos que hacer es multiplicar 94.24, que es equivalente a una vuelta, por 5. Y el resultado que va a dar es 471.24 centímetros. Es decir, con estas características, esta rueda, que tiene 30 centímetros de diámetro, recorrerá al dar 5 vueltas 471.24 centímetros. Es decir, 4.7 metros. Supón que eres ingeniero civil y que para apisonar el terreno donde se construye una autopista, asignas una planadora que tiene un cilindro de 95 centímetros de diámetro. Es decir, todo esto tiene un diámetro de 95 centímetros. Primera pregunta: ¿cuántas vueltas tendrá que dar el cilindro de la planadora para compactar en 3 viajes un tramo recto de autopista de 1/4 de kilómetro de longitud? Inciso B: ¿de cuánto combustible dispondrías para que la planadora realice esta operación si consume 10 mililitros de diésel por cada vuelta de cilindro? Inciso C: ¿cuál es el consumo de combustible en 1 hora si en 5 minutos la planadora recorre 250 metros? Vamos a responder a estas preguntas. Primero, en una vuelta sabemos que el cilindro avanza 2.98 metros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo calculamos a partir de la circunferencia. C es igual a pi por el diámetro. El diámetro que en este caso nos están dando es de 95 centímetros, que es lo mismo a 0.95 metros si lo transformamos a metros.
Al multiplicarlo vamos a obtener que nos da 2.98, es decir, en una vuelta, el cilindro de la planadora va a avanzar 2.98 metros en una vuelta. Muy bien. En 750 metros, es decir, 3 viajes de 250 viene siendo un cuarto, de hecho lo plantean en el problema, dice que es un cuarto de kilómetro. Un cuarto de kilómetro son 250 metros, pero también nos dicen que deben ser en 3 vueltas o 3 viajes. Entonces, 3 viajes por 250 nos da 750, que es el total de recorrido que tiene que hacer la planadora. Entonces, ¿cuántas vueltas tendría que dar para completar 750 metros? Sabemos que una vuelta avanza 2.98 metros. O sea, tiene que dar muchas vueltas, tiene que avanzar un mayor número de vueltas para que pueda recorrer 750. Entonces, lo que hacemos es dividir 750 entre 2.98 y vamos a ver que para que pueda recorrer esa distancia tendría que dar 251.6 vueltas el cilindro de la planadora. Para contestar el inciso B nos planteaba que cuánto combustible dispondría para que la planadora realice esa operación si consume 10 mililitros de diésel por cada vuelta que da el cilindro. Ya conocemos este dato, que la planadora tiene que dar 251.6 vueltas para recorrer los 750 metros. Multiplicamos por 10 mililitros y al final vamos a obtener que es 2.516 litros que necesitaría la planadora para recorrer esa distancia. C. ¿Cuál es el consumo de combustible en una hora si en 5 minutos la planadora recorre 250 metros? Primero hacemos estas partes. ¿Cuántos 5 minutos tiene una hora? Va a tener 12. Si multiplicamos 5 por 12, vamos a obtener una hora. ¿Okay? Recorre 250, en este caso 250 metros por 12. Ese 12 lo sacamos de acá, son 12 lapsos de 5 minutos que tiene una hora. Y estamos viendo que cada 5 minutos la planadora recorre 250 metros. Vamos a ponerlo acá, cada 5 minutos la planadora recorre 250 metros cada 5 minutos. Pero en una hora habíamos quedado que en una hora existen 12 lapsos de 5 minutos, es decir, 12 lapsos de 5 minutos. Entonces vamos a multiplicar 250 por el número de lapsos, que es una hora. 250 por 12 y nos va a dar 3000 metros. Es lo que recorre en una hora. ¿Ok? En una hora. Bueno, ya sabemos que en este caso la planadora va a necesitar 2.516 litros de un total de 750 metros. O sea, eso ya lo calculamos en el punto anterior. Aquí la pregunta es: ¿cuántos litros tendrá que utilizar la planadora para recorrer 3000 metros? Aquí lo que hacemos es una regla de 3. Vamos a despejar x y vamos a obtener que x es igual a 10 litros. Aproximadamente 10 litros es lo que va a necesitar la planadora para poder recorrer 3000 metros o 3 kilómetros en una hora. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos que las llantas de un auto tienen un diámetro de 53 centímetros. Este es su diámetro de 53 centímetros. ¿Cuántos metros recorre el auto con cada vuelta de las llantas? Eso, bueno, ya sabemos cómo calcularlo. Nos los da la circunferencia, una fórmula pi por diámetro. C va a ser igual a 3.1416 por el diámetro, que en este caso es de 53 centímetros. Hacemos la multiplicación, 3.1416 por 53 y el resultado es 166.50 centímetros. Esto es lo que recorre
la llanta al dar una vuelta, es decir, 1.66 metros al dar una vuelta, lo que recorre la llanta. La segunda pregunta: ¿cuántas veces gira cada llanta cuando el auto avanza 300 metros? Esto nos lo da al dar una vuelta. Yo quiero saber cuántas vueltas da al recorrer 300 metros. Igual una regla de 3, ya saben, multiplicamos 300 por 1 y el resultado lo dividimos entre 1.66, 300 entre 1.66, y el resultado que nos da es 180.72 vueltas. Es decir, para recorrer una distancia de 300 metros, la rueda debió haber dado 180 vueltas, 180.7 vueltas. Ejercicios. Para decorar una piñata, recortas papel metálico de colores en círculos de 3 tamaños con los patrones mostrados. Tenemos 12 de un lado y 12 del otro lado, 12 centímetros de largo. ¿Con cuál corte desperdicias menos papel? Bueno, veamos en el primer caso. El círculo mayor ocupa un área de 3.14 por 36. ¿Por qué por 36? Porque vamos a ubicarnos en la mitad y sabemos que aquí van a haber 6 centímetros, 6 centímetros. Nosotros lo hacemos de esta manera. Aquí vamos a ver que su radio es de 6 centímetros. ¿Ok? El radio de 6 centímetros. Y el área de ese círculo es 3.14 por radio al cuadrado, que sería 3.14 por 6 al cuadrado, sería 36. Por eso el área de este círculo es igual a 113 centímetros cuadrados. Y el área del cuadrado vendría siendo 12 por 12, es decir, 144. O sea, 144, que es el área del rectángulo, perdón, el área del cuadrado, le restamos el área del círculo, que es 113, tenemos un desperdicio de 31 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa con el segundo caso? Igual tenemos un lado que mide 12, aquí también mide 12, la misma área va a ser de 144 va a ser el área del cuadrado, y le vamos a restar las áreas de los círculos. En este caso dividimos a la mitad y aquí vamos a tener 6 centímetros, acá 6 centímetros, obviamente su radio aquí no va a ser de 6, aquí va a ser de 3 centímetros, y el resultado lo vamos a multiplicar por 4, es decir, su radio vale 3, al cuadrado sería 9, de ahí sale este 9, que es este radio que obtuvimos al cuadrado. 3 por 3 es 9. Aquí tenemos pi, que es 3.14. ¿Y por qué 4? Son 4 círculos que tenemos, entonces que son iguales, tienen el mismo valor. Multiplicamos 4 por 3.14 por el radio de cada uno, que es 3, al cuadrado es 9, y vemos que nos da el mismo valor, 113 centímetros. Es decir, 144 menos 113, vamos a seguir obteniendo que tenemos un desperdicio de 31 centímetros cuadrados. En el tercer caso, vemos que es el mismo cuadrado, su área total va a ser 144 centímetros cuadrados, y le vamos a restar las áreas de los 9 círculos pequeños. En este caso, cada cuadrito tendrá un valor de 4 centímetros, porque ya sabemos que el total hasta acá es de 12 centímetros. Entonces su radio para cada círculo sería igual a 2. Si yo elevo al cuadrado, el radio sería igual a 4. Su radio va a ser igual a 4. Y obviamente conocemos el valor de pi, que es 3.14. Entonces, acá tenemos 9, porque son 9 círculos multiplicados por 3.14, que es pi, por 4. 4 es el radio al cuadrado. Es decir, el área total de los 9 círculos es igual a 113, nos sigue dando lo mismo. Y por lo tanto concluimos que es la misma cantidad de papel que los círculos grandes, es decir, en los 3 casos se desperdicia la misma cantidad de papel. Encuentre el área en rojo. Sabemos que el área en rojo va a ser igual al área del cuadrado menos el área del círculo. El área roja vamos a calcularla, ¿cómo lo podríamos hacer para calcular el área roja? Es decir, tenemos que restarle el cuadrado, restarle el área del círculo. ¿Okay? Sabemos que
el radio es igual a 4 centímetros. Si yo extiendo acá el radio, voy a tener que también van a ser 4 centímetros. Es decir, tenemos 8 centímetros de diámetro. Si nosotros hacemos una analogía con este mismo radio, vamos a ver que igual vamos a tener 8 centímetros de diámetro, que vendría siendo el lado del cuadrado. 8 centímetros, y aquí tenemos 8 centímetros de lado. Entonces el área del cuadrado será igual a 8 por 8, es decir, 64 centímetros. Ahora vamos a enfocarnos al área del círculo. Sabemos que el área del círculo va a ser igual a pi por el valor de radio al cuadrado. En este caso, pi es 3.1416 y el radio inicialmente nos habían dado como 4 centímetros. Entonces nos va a quedar el área del círculo 3.1416 por 4 al cuadrado, y obtenemos que el área del círculo es 50.2656 centímetros cuadrados. Para encontrar el área roja, vamos a restarle el área del cuadrado menos el área del círculo, quedando de la siguiente manera: 64 el área del cuadrado menos 50.26 el área del círculo, y el resultado 13.73. Esta vendría siendo el área color rojo, que es el sobrante que tenemos acá. Vamos a determinar el área en rojo. Nos están dando el lado del cuadrado, que es igual a 6 metros. Aquí le voy a poner 6 metros, le voy a poner 6 metros, y para obtener el área en rojo vamos a restar el área del cuadrado menos el área del círculo. ¿Okay? El área del cuadrado, pues ya lo conocemos, es igual a 6 por 6, igual a 36. Ya sabemos que el área del cuadrado es igual a 36 centímetros cuadrados. Y el área del círculo, al ser 6 centímetros de diámetro, vendría siendo 3 metros de diámetro, 3 metros de radio. Nos utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado, que es 3.1416, pi por radio al cuadrado, 3.1416, lo multiplicamos por el radio, que en este caso son 3 al cuadrado, y de esta manera vamos a obtener el área del círculo, que es 3.1416 por 9, nos da 28.27 metros cuadrados. Para obtener el área en rojo, pues restamos a 36, le quitamos 28.27, y lo que nos queda, en este caso 7.72 metros cuadrados, vendría siendo el área en rojo. ¿Qué pasa si por el contrario tenemos un cuadrado dentro de un círculo? Nos dicen que el diámetro del círculo es de 6 metros, es decir, vamos a decir que el diámetro de acá para acá son 6 metros. Muy bien, 6 metros. El área en rojo, que es el que nos está pidiendo, va a ser igual al área del círculo menos el área del cuadrado. Pero acá hay un detalle: yo conozco esta parte del cuadrado, pero no conozco cuánto valen sus lados. Yo sé que son 6, y de este lado también voy a tener 6 metros, es decir, vemos que se forman 4 triángulos. Entonces, bueno, son 6 metros, por lo tanto aquí voy a tener la mitad de 6, que serían 3. Aquí tendríamos 3, acá tendríamos 3 y acá tendríamos 3. Vemos que estos triángulos tienen de base 3 metros por 3 metros de altura. Entonces yo podría calcular esto, que vendría siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces lo que yo podría hacer es encontrar el lado del cuadrado mediante teorema de Pitágoras, quedando de esta forma: lado del cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, dándome el lado 4.24
264 metros. Este vendría siendo el lado del cuadrado. Si yo esto lo elevo al cuadrado para obtener el área, es decir, 4.24 por 4.24, obtengo 18 metros, que es el área del cuadrado. El área del círculo, ya conocemos el diámetro, a su vez podemos conocer el radio, que sería 3. El área del círculo la calculamos multiplicando 3.1416 pi por mi radio al cuadrado, que en este caso el valor del círculo será igual a 28.2744. A esto, que venía siendo el área del círculo, le vamos a restar el área del cuadrado. Por lo tanto, el área en rojo es igual a 10.2744 metros cuadrados. Vamos a encontrar el área sombreada, es decir, esta área que se encuentra aquí, esta área en café. Para poder obtenerla, tenemos que restarle el área del círculo, le vamos a restar el área del octágono. Primero, necesitamos encontrar el área del octágono. Sabemos que del lado tiene 9 centímetros. Cada lado tiene 9 centímetros. Como es un octágono, multiplicamos 8 por 9, nos da 72 centímetros. Este vendría siendo el perímetro del octágono. Su apotema es igual a 10. Hay que recordar que el apotema es la distancia que existe del centro del polígono a uno de sus lados, y nos lo están dando, es igual a 10. Apotema vale 10. El área gris, que le había dicho que es café, pero es gris, será el área del círculo menos el área del octágono. Debido a que no se conoce el radio del círculo, se tendrá que calcular. El radio del círculo es la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la base 4.5, es decir, 9 entre 2, y la altura de 10. Es decir, este triangulito que estoy señalando, vamos a encontrar lo que vendría siendo el radio. Le voy a poner aquí una R, radio. Sabemos que 9 centímetros es el lado del octágono. La mitad, es decir, esta parte, es 4.5. Es decir, nos va a quedar un triángulo así. Aquí vamos a tener 4.5 y de aquí vamos a tener 10. Y vamos a obtener esto llamado la hipotenusa. Acá de hecho se debe formar un ángulo de 90 grados, y esta es la hipotenusa. Y utilizamos Pitágoras. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 4.5 al cuadrado más 10 al cuadrado. El resultado es 10.96. La raíz cuadrada de 4.5, que es un cateto, al cuadrado más 10 al cuadrado. Ya conocemos el radio del círculo. El área del círculo será entonces pi por radio al cuadrado, 3.1416 por el radio, que es 10.96 al cuadrado, dando un área de 377.37 centímetros. El área del octágono será perímetro por apotema entre 2. Ya calculamos el perímetro, que es 72 centímetros. La apotema la conocemos, que es 10. Multiplicamos 72 por 10 y el resultado lo dividimos entre 2 y vamos a obtener 360. Es decir, ya tenemos el área del círculo, al cual le vamos a restar el área del octágono. Al hacer la resta, el área gris va a ser igual a 377.37, el área del círculo, menos el área del octágono, que es 360. El resultado es 17.37 centímetros cuadrados. Esta vendría siendo el área gris, que es la que nos están pidiendo.